¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué ganas tenía de saludaros de nuevo aquí en este canal en Cuando Acabe Empezamos? Porque ya hemos empezado, de hecho, ¿no? ¿Qué acierto hay cambiarle, tachar el Cuando Acabe esto por el Cuando Acabe Empezamos? Porque ya hemos empezado, estamos todos haciendo un montón de cosas, intentando recuperar la normalidad o eso que algunos llaman nueva normalidad. Bueno, aquí la normalidad de Cuando Acabe Empezamos es conectar a gente que tiene cosas interesantes que decir y conectar a gente que... y esto para mí a veces ya os adelanto que es una novedad, que es gente que sabe de lo que habla. Hoy vamos a hablar de gente que sabe de lo que habla porque lo trabaja todos los días. Queremos hablar de ejercer esta profesión de comunicar el periodismo en libertad. Yo sé que puede parecer, no sé, la palabra libertad daría para varios tratados filosóficos, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablar de eso, ¿no? De las presiones, de la censura, de la autocensura, de la libertad de expresión, del derecho a informar, del derecho a información veraz, cosas que seguro que os suenan porque han estado en los medios y están muy presentes estos días. Y ya os advierto, ya os digo que tenemos a dos invitados de absoluta excepción, dos invitados de lujo total. Lo vais a ver enseguida, ¿eh? Están muy presentes además en el debate de la arena pública, los dos. Así que, gracias por cambiarme de cámara, compañeros. Me están diciendo ya que diga lo de siempre, que yo que tú no me lo perdería. Empezamos. Es que Alex, que es mi compañero de realización, está acostumbrado a que yo cambie de cámara, ¿no? Para decir que tú no lo perdería, pum. Entonces, él ha cambiado y he ido yo a contra... Ahí, ¿ves? He ido yo un poco a contrapelo. Gracias, Alex. Tenemos hoy aquí en Cuando Acabe Empezamos, de verdad, lo digo en serio, tenemos un lujazo para hablar. Tengo a Jano García. Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo lo llevas? Pues bien, ahora mismo aquí en un hotel estas cortinas no son mías, ¿eh? Que nadie se asuste. Haces bien advertirlo porque yo ya me había fijado en esas cortinas y había dicho, a ver, Jano es un gran tipo de dudoso gusto cortinero, pero un gran tipo. Sí, no. Estoy en un hotel porque es que estoy en Madrid, que estoy buscando piso y tal, entonces pues bueno, pero bien. Que se nos ha ocurrido, para hablar de libertad, fíjate que somos así de originales, se nos ha ocurrido hablar contigo por aquello del título de tu podcast, ¿no? En libertad. Y porque además te consideras libre pensador, o esto es lo que dices en tu propia página web. Sí, bueno, el podcast lo empecé a hacer en octubre del año pasado. Y bueno, la suerte que yo tengo en mi podcast, que es lo que digo, es que como está sustentado por los propios oyentes, pues eso te da una independencia brutal, ¿no? No tener ningún tipo ni de partido político, ni de jefe. Mi jefe son los oyentes y a partir de ahí, pues eso te da una libertad absoluta para poder opinar e informar de cosas que, bueno, podrán gustar más o menos, pero desde luego que el que lo escucha no se queda indiferente. Jano, ¿tú dices lo que quieres? Yo sí, yo tengo el gran privilegio de poder decir lo que quiero. Además, es una de las cosas que yo creo que a la gente le gustan, que podrás estar de acuerdo o no conmigo, pero desde luego sabes que lo que yo digo no obedece al programa de un partido político ni recibe ningún tipo de presión. Yo, como digo, me debo a mis oyentes y a mis lectores. Y eso, claro, te da una independencia brutal, ¿no? Para decir lo que quieres, como quieres y cuando quieres. Te voy a presentar, bueno, ya la conoces, pero te voy a presentar a una muy buena amiga, que es periodista en Televisión Española, María Izaguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Fenomenal, Sergio, de estar aquí con vosotros, encantada. Un placer, María. Y bueno, ya sabéis que el programa se estrena a las 11 de la noche. Lo digo porque alguno dirá, joder, pues para ser a las 11 de la noche vaya luz que tiene María. Claro, porque quedamos antes, para tener esta charla. Con Jano y las cortinas bonitas, pues podíamos dar el tiempo, pero con María no, hay que contarlo, ¿no? Hemos tenido esta conversación antes de las 11 de la noche, que es cuando se estrena, de hoy mismo. María, bueno, María ha sido editora de varias ediciones del Telediario de Televisión Española, el de las 9 de la noche muchos años, el del fin de semana, de toda clase de programas especiales de elecciones, programas especiales de diversos acontecimientos históricos que hemos vivido juntos y que hemos compartido muchas cosas. ¿Se puede informar en este país en libertad, María? Bueno, yo espero que sí, Sergio, espero que sí. No sé.
Sí, no. A ver, yo creo que la libertad, poniéndonos ya un poco serios, creo que la libertad como tal no está en peligro, ¿no? Pero sí es verdad que vivimos un momento en el que, bueno, hay ciertas opiniones que son atacadas bajo ese concepto, ¿no?, de lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es un bulo, lo que es una crítica. Se está haciendo un poco un popurrí, ¿no? Y eso hace muy difícil que, que se pueda informar a veces con libertad. Porque le preguntabas a Jano, ¿tú eres libre? Y él te ha dicho, sí, sí, por supuesto, yo me debo a mis Bueno, espectadores, ¿no? le pregunto a Jano si dice lo que quiere. Porque claro, de ser libre, joder, es que aquí nos escucha un filósofo y dice, uff, primero definamos libertad, ¿no? Y a partir de ahí, en fin, es complicadísimo Sí, ese asunto. Es como el de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad o la objetividad? Pero no, la pregunta es más pedestre, María, es más de andar por casa, es decir, ¿tú dices lo que quieres o te reconoces a ti mismo muchas veces ejerciendo la autocensura? Yo me reconozco a mí mismo muchas veces teniéndome que limitar en mi expresión, por ejemplo, en las redes sociales, por cosas no convenientes, o jardines, o pisar charcos inadecuados, o cuando has ocupado algún cargo de responsabilidad precisamente porque tus opiniones, por mucho que en Twitter diga que son tuyas, pues serán tomadas como parte de una organización, mira lo que dice el director de no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final bueno, vivimos en un mundo en el que, si te paras a pensarlo, la autocensura opera muchas más veces de lo que pensamos, ¿no? Por eso le preguntaba a Jano y por eso te pregunto a ti, María. sí, a ver, yo digo lo que quiero, siempre digo lo que quiero. Quien me conoce además sabe que siempre digo lo que quiero, pero eso no significa que no mida lo que digo, porque es verdad que al final tanto tú como yo trabajamos en una empresa pública Mm. y tenemos que ser conscientes de que es muy difícil separar tu opinión del trabajo que ejerces, ¿no? Y eso te obliga a tener una responsabilidad. Mm. Y bueno, yo muchas veces me veo a mí misma escribiendo un tuit y borrando para ajustar bien las palabras que exactamente quieres decir, porque sí que creo que es importante que utilicemos las palabras exactas de lo que queremos decir y Mm. en nuestro caso, bueno, pues no podemos dejar a la imaginación o A la a, interpretación, ¿no? A los dobles a sentidos. interpretación porque, bueno, pues tiene consecuencias. Jano, ¿tú te reconoces en esa imagen que decía María de escribir un tuit y borrarlo muchas veces a la búsqueda de la expresión correcta? No tanto, no tanto. Sí que es verdad que a veces que uno, pues es cierto que las palabras a utilizar intenta buscar las más correctas, pero yo en realidad, salvo por faltas de ortografía, pocas veces son las veces que leo un tuit y lo borro, es cierto, es cierto. La verdad que sí que es verdad, ¿no? Que hoy en día pues uno tiene que no aplicarse la autocensura porque eso es muy nocivo, No. pero sí que es cierto que hay ciertas palabras que, en fin, hay que intentar ajustarlas para que es muy complicado en un tuit, en realidad, escribir algo exacto, algo en lo que tú quieres decir en 280 caracteres es difícil, ¿no? Entonces es un poco complicado eso, pero no, yo de borrar tuits, excepto por faltas de ortografía, pocas veces son las que las borro, la verdad. Jano, déjame detenerme un poquito en un proyecto tuyo, en el podcast en Libertad. Háblanos un poco de él, de cómo nació, que imagino que como muchas de las grandes cosas que ocurren en la vida, pues tampoco imagino que llegaste a pensar que tendría la repercusión que tiene y la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? Y ¿qué objetivos te has marcado con este podcast y, bueno, cuáles son los logros, los éxitos que has cosechado con él? Pues todo empezó porque, mira, a través de una censura, bueno, me minaron mi página principal de Facebook de la noche a la mañana. Entonces, a raíz de eso, yo ya vi que las redes sociales cada vez son menos libres, ¿no? Cada vez están más intervenidas por supuestas empresas que lo que dicen son verificadores de contenido. En realidad, pues bueno, es la forma en la que disfrazan la censura. Entonces, al eliminarme la página de Facebook, yo tuve muy claro que tanto en Facebook, Instagram, Twitter, todas estas redes sociales, esto tiene un periodo de tiempo muy corto. O sea, es cuestión de tiempo, ya el poder político se ha avanzado sobre ellas, pues cuestión de tiempo que esa libertad que reinaba al principio se pierda. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es la fórmula que tengo, la alternativa que tengo para poder seguir diciendo lo que me da la gana, por mucho que haya gente que no le guste? Y entonces a través del podcast yo creía que era una forma muy, muy interesante. Además también me podía explayar, porque lo que decíamos antes, en un tuit es muy difícil, ¿no? De hecho hay gente que dice, entonces, ¿tú estás de acuerdo con esto? No, oiga, lo que pasa es que es difícil de desarrollar en un tuit, ¿no?
Y entonces con el podcast lo empecé a hacer y la verdad es que muy contento a través de YouTube y a través de iVoox, y sobre todo se hizo pensando para escapar de la censura de las redes sociales. Esa fue la razón por la que comencé. Y la verdad es que los resultados han sido muy positivos. Ahora lo tengo un poco abandonado por todo el tema este del confinamiento y, bueno, el nuevo libro. En fin, han sido muchas cosas que hacer un podcast, aunque luego la gente diga, ay, si son 40 minutos, si para hacer un podcast de 40 minutos, si te tomas en serio a tus oyentes y quieres tratar un tema en profundidad, se requieren muchísimas horas de información, ¿no? Esto no es como ir a una tertulia de algún programa que da igual lo que te presente, que todo el mundo opina de todo. Si quieres abordar, yo en mi caso, por ejemplo, que es abordar una sentencia de algún proceso judicial, yo me la leo. Y dirán, qué tonto. Pues sí, pero me la leo para intentar ser más riguroso, ¿no? Entonces, bueno, el podcast la verdad es que muy contento porque además tuvo muchísimo éxito y cada vez son más oyentes. Que no recuerdo las cifras ahora mismo, pero creo que eran 500.000 de oyentes en los primeros 3 meses, lo cual está muy bien. ¿Y tú crees que está relacionado ese exitazo, 500.000 en 3 meses? Es una barbaridad, Jano. ¿Crees que está relacionado el éxito con esta idea que tú has manejado aquí desde el inicio, desde que hemos empezado a hablar, que es, bueno, yo digo lo que quiero? O sea, puede gustar más o puede gustar menos, pero no responde a consignas de partido, ni a argumentarios de nadie, ni a... Digo lo que quiero. ¿Crees que está relacionado el éxito con eso? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, a ver, a mí me siguen, yo no me escondo, yo soy liberal y evidentemente defiendo las ideas liberales, pero a mí me escucha gente que es de izquierdas. No te voy a decir que es la inmensa mayoría porque te mentiría, pero tengo unos oyentes, unos lectores que son de izquierdas, que dicen, bueno, lo que cuenta este chico es interesante, podré estar o no estar de acuerdo, pero por lo menos me ofrece información que a lo mejor no encuentro en los medios convencionales. Entonces el éxito yo creo que radica en eso, el que me escucha o el que me lee sabe perfectamente que yo no estoy repitiendo lo que me han dicho que tengo que repetir, y saben perfectamente que no me estoy callando ciertas cosas, ¿no? Porque me han dicho, no, esto no lo digas. Entonces yo creo que eso sí que es un poco, ya no el éxito personal, sino un poco el éxito que ha tenido YouTube, el éxito que están teniendo también otras personas realizando este tipo de programas, que son gente que han dicho, oye, mira, yo renuncio a tener un sueldo fijado a cambio de, pues, aplicarme la autocensura o a cambio de no poder tocar ciertos temas, y lo hago de forma libre y de forma independiente. Entonces, yo creo que también esto coincide un poco con el declive que están teniendo los medios tradicionales, sobre todo en credibilidad, que hemos visto pues, muchísimos ejemplos de cómo se oculta cierta información, cómo se trata la información según sea el partido que sea. Entonces, bueno, la gente empieza, yo creo, a desconfiar un poco de esos medios convencionales y busca otro tipo de herramientas. Y claro, esto es como todo. Si yo seguramente hubiese empezado con esto los podcasts hace 5 o 7 años, no hubiese tenido el mismo éxito, ¿no? Es un poco también la coyuntura, también evidentemente favorece estas cosas. Pues mira, Jano, acabas de darle la clave de por qué os he juntado aquí en la misma sala virtual a ti y a María Ezaguirre, ¿no? María, que es candidata precisamente a la presidencia de Radio Televisión Española, al Consejo de Administración, un concurso, por cierto, que está paralizado. Son muchas las voces que reclaman que se retome el concurso. Esperemos que sea así, porque al fin y al cabo es el concurso que se han dado los propios políticos, los que hace más de 2 años dijeron que esa era la fórmula para encontrar un candidato de consenso, y parece que tienen dificultades para aplicar el propio instrumento que ellos mismos han fabricado. Es la leche de curioso. Pero bueno, esto lo digo yo, María. María, imagino que como candidata le has dado muchas vueltas a esto que acaba de decir Jano, la desafección de los ciudadanos hacia los medios de comunicación tradicionales, entre los cuales evidentemente está la radio y televisión pública, que por otra parte tú y yo somos de los que pensamos que la radio y televisión pública tiene un servicio que cumplir. La cuestión es que tiene que cumplirlo, ¿no? Ese servicio público encomendado. Imagino que tú le has dado muchas vueltas a esto que decía Jano, es decir, los ciudadanos cada vez más, y es verdad, buscan información en otros canales, en otros medios, en otros formatos no tradicionales, porque no se los dan los medios tradicionales. Bueno, evidentemente para ser candidata al Consejo de Administración he tenido que presentar un proyecto, ¿no? Que al final es tu visión acerca de la radio-televisión pública. Sí que creo que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Pero no solamente en cuanto a la forma, sino también a los contenidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estaba al frente del telediario, muchas veces me encontré con la barrera de eso no es noticia o no es suficientemente noticia para estar en el telediario. Y creo que ha habido una desafección entre, pues para lo que los medios tradicionales consideraban que era noticia y lo que realmente era noticia para la ciudadanía. Y entonces creo que hay que trabajar también
para conseguir aunar pues los intereses de los ciudadanos que reclaman esa información, por supuesto, objetiva, veraz, transparente, pero bueno, pues adaptándola también a los nuevos tiempos en cuanto a la forma de presentarse. Tenemos que ser mucho más ágiles, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Somos un elefante, por decirlo de alguna manera, que cuesta mucho que nos movamos, y cuando nos movemos somos imparables, pero hay que intentar ponernos en marcha antes, y sobre todo yo creo que también adaptar los contenidos. Y por supuesto, fundamental, garantizar la pluralidad, ¿no? No es lo mismo informar que opinar, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Esa mezcla que ha habido entre lo que es información, lo que al final pues no deja de ser propaganda, ¿no? Hemos tenido también muchas polémicas en esta crisis del coronavirus, bueno, en el propio CIS, llegando a preguntar si lo que los ciudadanos prefieren es información oficial, que a mí me llama poderosamente la atención, porque independientemente de que estemos en un medio público, la información es la información, y hay que darla a los ciudadanos, bueno, pues con todos los datos, que cada vez hay menos datos en la información. Jano, no sé si coincides conmigo, pero creo que es fundamental también que la información venga armada con datos que se pueden contrastar. Porque o sea, parece una tontería, pero no lo es. Y cada vez yo lo que sí que veo es que hay bueno, pues menos datos que al espectador, al oyente, al lector, le permiten también Claro, sacar sus propias u conclusiones. opiniones construidas sobre premisas falsas, ¿no? Es decir, que pueden ser efectivamente Bueno, datos no contrastados, porque el género, o sea, dentro de la información está el género de la opinión es perfectamente lícito, pero opiniones que son absolutamente libres. Los datos tienen que ser absolutamente incontrovertibles, pero claro, opiniones construidas sobre premisas correctas, no premisas falsas. bueno, Creo que lo que está claro peculiar, ¿no? es que una democracia que pivota sobre la mentira, yo creo que no tiene ningún futuro. Y creo que los profesionales tenemos también que exigir no solamente esa libertad de expresión y ese derecho a la información, sino el derecho a una información veraz. Creo que un buen periodista, el mejor antídoto que tiene contra la mentira es precisamente la verdad. Y la verdad contrastada, con datos, y no solamente opiniones. Evidentemente, la opinión, como dices tú, es un género, pero hay que distinguir muy bien lo que es información y lo que es opinión. Y no se puede confundir lo que es un bulo con una crítica, que últimamente pues, ha pasado mucho, ¿no? Que parece que simplemente por tener una opinión diferente, bueno, pues ya enseguida se pone una etiqueta Una opinión de crítica contra el facha o gobierno y te dicen que mentiroso es una fake news. o lo que sea. Déjame leer un pequeño fragmento de un libro que a Jano le va a sonar mucho. Dice en la propia recensión, explicación de la gran manipulación, que la manipulación de masas es un fenómeno que el poder político ha utilizado a lo largo de la historia, que nuestros tiempos no iban a ser una excepción, y la televisión, unida al fenómeno de las redes sociales y las masas de acoso, han conformado un tridente mortífero contra la verdad. Mientras el ojo de la población estaba inmerso en la pandemia del COVID-19, hemos asistido al mayor espectáculo de manipulación de masas del último siglo en nuestro país, donde se ha privado al ciudadano de una información que podría haber evitado el desastre. Jano, ¿cuál es la gran manipulación? Pues mira, un poco lo que estaba comentando María, el tema de los datos, es decir, de informar, pero con datos. En España lo que vivimos, el primer podcast que hice acerca del coronavirus fue el 11 de febrero, el 11. Y claro, yo lo hacía simplemente viendo los hechos. O sea, ¿cuáles eran los hechos? Los hechos eran que había multitud de países que tenían transmisión comunitaria, que ya estaba claro que esto no iba a ser, desgraciadamente, no iba a pasar lo que pasó con el ébola, que al fin y al cabo fue pues mucho ruido, pero no hubo un gran problema sanitario. Ya había hechos, datos, que demostraban que esto era mucho más serio. Entonces yo creo que es un poco lo que vivimos en España fue tremendo, ¿no? De cómo aquí, cuando estaba ya, no hablamos de países que están a miles de kilómetros, sino hablamos del norte de Italia,
que tienes la zona de Lombardía, que claro, mucha gente, de nuevo los datos y los hechos, la zona de Lombardía, el sistema sanitario de Lombardía es de los más punteros del mundo. Aquí nos intentaban vender un poco como que Italia pues era Argelia, sí que se ofendan los argelinos que ven este programa, o era algún país con problemas de un sistema sanitario que fuese ineficiente, lo cual era falso. Entonces, con los datos y con los hechos, lo que se estaba demostrando es que nos estaban engañando, que los grandes medios de comunicación estaban mintiendo. Algunos a sabiendas, otros directamente por puro desconocimiento, por ser desconocedores de los hechos y de esos datos que comentaba María. Y aquí nos vendían un relato que consistía en que no iba a pasar nada, que esto iba a ser poco menos que un par de catarros, que a lo mejor se nos moría algún anciano, pero nada más. Cuando los hechos demostraban que eso no era así, es que era falso. Yo recuerdo cuando decían, no, la gente joven no se puede enfermar. Pues ya tenían los datos de China. Que no estamos hablando solamente de los datos que daba China, evidentemente falsos, solamente con los datos de las 9.000 primeras víctimas ya tenías gente joven que había fallecido. Luego también tenías el caso de Singapur, tenías el caso de Corea del Sur, tenías el caso de Japón, ya no era solamente China. Y esos datos y esos hechos aquí no aparecen, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando el ministro de Sanidad de Singapur, Gan Ki-yong, salió el 3 de febrero, el 3, no hablamos de marzo, el 3 de febrero, a explicar con todo lujo de detalles cómo se comportaba este virus, cuáles eran los peligros que tenían, yo no lo vi en ninguna televisión. Yo recuerdo que yo eso lo puse en un podcast, hice la traducción y lo comenté a los oyentes, pero claro, ¿eso cómo puede ser que no aparezca en ningún medio televisivo? Y que sea al contrario, aparecía el mensaje de que no pasa nada, no se vuelvan locos, no es necesario cancelar vuelos procedentes de China, no es necesario tomar ningún tipo de pues, medidas para intentar amortiguar la expansión del virus. Incluso Fernando Simón decía que cerrar universidades y colegios no ayudaba a paralizar la expansión del virus. Esto lo dijo Fernando Simón. Bueno, en mi libro hay un relato, transcripción tras transcripción, de todas las cosas que nos decían, las mascarillas. Que al fin y al cabo, ahora lo que estamos haciendo ahora es lo que ya se sabía en febrero que había que hacer, porque es el único arma que tenemos hasta que salga una vacuna contra este virus. Pero bueno, esa es la gran manipulación de cómo... Lejano desde febrero y se sabía desde 1918. Sí, no, pero... lo bueno que tiene, ¿no? que todos lo sabes. Pero me refiero que, o sea, en realidad, hasta qué punto el poder que tiene la manipulación de masas hace que una pandemia que está jugando con la salud, al fin y al cabo la vida de las personas estaba en juego, hubo gente que se tragó todas esas milongas. Es tremendo. María. Bueno, Jano, no, al hilo de lo que estaba diciendo Jano, es muy llamativo porque es verdad que, bueno, yo también estoy preparando un libro que va a salir en un par de meses. Sí que es bastante curioso que desde febrero hasta que se decretó el estado de alarma, no hubo ni un solo día que no hubiera en las portadas de los periódicos información relativa al coronavirus. Esto, Jano, es así, lo he revisado y todos los días venía, pero muy destacada la información del coronavirus. Por eso, una vez que echas un poco la vista atrás, llama tantísimo la atención qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha ocurrido para que con todas esas alertas, pues bueno, no se actuara o hubiera una mayor preocupación colectiva, ¿no? Y luego el hecho de China nos pilla muy lejos, pero Italia está aquí al lado. Es 1:30, 2 horas de vuelo, está aquí al lado. Sí, bueno, pero decía que esto de España con respecto a China e Italia, luego se repitió con otros países de nuestro entorno que también dijeron, bueno, Italia, bueno, España, ¿no? Y al final todos, es un poco el cuento de que viene el lobo, ¿no? Que parece que nunca te va a pillar. Claro, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Una de ellas, mira, acabo de mencionar la fábula de Pedro y el lobo, que viene el lobo, pero es que esto creo que también aplica y bastante a los medios de comunicación, es decir, son tantísimas las veces que todo el mundo en redes sociales o, en fin, en diversos lugares, ¿no? En tertulias, etcétera, puede dar su opinión, a veces formada, a veces no formada, a veces fundada en hechos y a veces fundada en premisas falsas, que parece dar la sensación, la falsa ilusión de que todo es lo mismo.
¿no? De que se puede desacreditar la opinión de un periodista o de un experto igual que se puede desacreditar la de otro, ¿no? Es decir, que vale lo mismo la opinión de alguien experto en virología que dice que hay que ponerse mascarilla, que vale lo mismo, da la falsa ilusión de que es así, que la opinión de alguien que nunca ha sabido nada de virus y de repente un día va a una tertulia y dice, pues no hay que ponerse mascarilla porque no vale para nada, ¿no? Y da la sensación de que todo vale lo mismo porque tiene el mismo altavoz o tienen los mismos altavoces, ¿no? ¿No tienes un poco esa sensación, Jano, de que cuesta muchísimo discriminar el grano de la paja, la opinión formada de la que no, de estar todo en el mismo sitio, en el mismo lugar, a la misma hora y parece que se confunde, que todo es lo mismo? Sí, eso es cierto que es lo que ha traído las redes sociales al fin y al cabo, ¿no? Que ese altavoz pues sea compartido y tengas pues el catedrático que ha dedicado 4 décadas de estudio a cómo se comporta la microeconomía en un sector, pues tenga que compartir opinión o incluso su opinión se vea rebatida por un tipo que no tiene ni idea de economía, que no ha perdido ni 3 horas en estudiarlo, ¿no? Pero yo una cosa que sí que ha dicho María, dicen, los medios de comunicación sí que trataban el coronavirus, sí, pero lo trataban con información falsa, información superficial. Aquí se trataba el coronavirus para insultar al que alertaba de los riesgos que entrañaba esta nueva enfermedad. Y yo recuerdo el linchamiento del doctor Cavadas, sin ir más lejos, que a día de hoy no ha vuelto a aparecer. No ha vuelto a aparecer en televisión. Bueno, pero porque estamos, Jano, en un momento en el que tiene una opinión distinta, bueno, pues está tachado de lo que decía antes. Y la gente al final se cansa de que le pongan esas etiquetas. Yo creo que es lo que hablábamos, hay que aportar datos. Yo sí que creo que en la prensa hubo titulares que, bueno, podemos hablar del papel que ha jugado en todo esto la Organización Mundial de la Salud. Los datos se dieron. Lo que pasa que es verdad que a medida que ha ido avanzando la información que se tenía sobre el coronavirus, yo creo que ha faltado contexto para, porque nosotros los periodistas no teníamos toda la información, Jano. Hay que ser también, o sea, yo hay muchas cosas de informes, etcétera, que estamos viendo ahora que en su día no los teníamos, no teníamos acceso a esos informes, por ser también justos con la profesión, ¿no? Sí, sí, no. O sea, por ejemplo, el papel de la OMS, un ejemplo muy claro. ¿Cómo puede ser que aquí en España, en ningún medio de comunicación, salga el pasado que tiene el director de la OMS? Un tipo que ocultó brotes de cólera en su país, en Etiopía, porque Etiopía y China tienen muchos vínculos, y que provocó la muerte de miles de personas. Un tipo que quería nombrar a Mugabe como un referente dentro de la OMS, a Mugabe, que era un genocida. El que no lo sepa, pues que googlee y vea quién era Mugabe, que por suerte falleció hace un par de años. Entonces, ¿cómo puede ser que ningún medio de comunicación, esos hechos y esos datos que están ahí, que volvemos a lo mismo, ningún medio los haya tratado? Entonces, a mí de poco me sirve que un periódico me diga, en China hay hoy 600 contagios. Pues muy bien, pero si es que eso es superficial. A mí lo que me interesa es saber, ¿esto puede afectarnos a nosotros? ¿Qué dicen informes que ya están publicados en enero por el Imperial College, por el propio The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas, diciendo, oiga, esto que están contando en China es que es mentira. Y ya, como digo, no solamente era China, ya en febrero tenías otros países. Incluso Alemania, que a nosotros se nos olvida. El primer país de Europa que tiene el primer caso registrado es Alemania. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania y España? Pues que en Alemania se lo tomaron en serio, porque tienen unos profesionales, Instituto Robert Koch, que dijeron, bueno, vamos a investigar esto y de momento vamos a empezar ya a crear un tipo de test que sea rápido para poder detectar a los casos. Es que aquí las cosas no son por casualidad, o sea, no es que España, el virus diga, soy anti-español y voy a ir contra España. No, no. Oiga, si a usted le afecta más el virus, se debe a varios factores. Uno de ellos es la negligencia gubernamental, pero otro de ellos, por supuesto, es la informativa, porque el ciudadano español no tenía información. El ciudadano español se creía que no pasaba nada cuando iba al Bernabéu a ver el Clásico, o cuando iba al mitin de Vox, o cuando iba a la manifestación del 8M. ¿Y por qué se creía eso? Porque la prensa no le estaba informando, ni la prensa ni los medios de comunicación en general. Eso es una realidad. A mí que me digan, no, sí, estamos tratando el coronavirus, que me digan que en China hay 300 casos nuevos, me da igual porque no me aporta nada. Es de forma muy superficial. Y luego también se hablaba del coronavirus para insultar alarmistas, decía que era un conspiranoico, coronohisteria. Me acuerdo que en esa época todo el mundo que hablábamos del coronavirus diciendo, oiga, estos son los hechos, usted ya juzgue, ni siquiera decíamos España va a sufrir más que ningún otro país, no, simplemente eran los hechos y los datos demuestran que esto no es una gripe común. Sí, bueno, además, Jano, has mencionado el caso paradigmático del doctor Cavadas, ¿no? Que es verdad que él hizo una reflexión en Televisión Española, si no recuerdo mal, en Antena 3,
hizo una reflexión muy sencilla. Él dijo, pues si China ha construido en este tiempo 2 hospitales de esa envergadura, de ese tamaño, si se están tomando así de serio, cuando dicen que hay, no recuerdo las cifras, cuando dicen que hay 300 afectados, tiene que haber por lo menos 3.000, 10 veces más, porque si no, las medidas serían desproporcionadas para el daño que pretenderían evitar, ¿no? Eso fue lo que dijo. Le llamaron de todo, le llamaron alarmista, dijeron que eso era imprudente hacerlo, que era un llamamiento eso a generar pánico entre la población, etcétera. Bueno, oye, os quiero preguntar también, no me quiero detener solamente, es verdad que lo que más nos ha afectado últimamente, evidentemente, es lo del coronavirus y evidentemente seguimos todavía, además, a día de hoy toda nuestra sociedad ha cambiado y probablemente estaremos años hablando de este asunto, pero quiero preguntaros por la vieja costumbre de disparar al pianista, ¿no? Por favor, no disparen al pianista, ¿os acordáis? Oye, pues al final es que de un tiempo a esta parte, además yo como lo viví en primera persona, sé cómo funciona el mecanismo, tengo la sensación de que últimamente en el símil o en la metáfora del interrogatorio, ¿no? de la luz alumbrando al que responde, tengo la sensación de que en España últimamente se está poniendo la luz a los ojos del periodista y no de la persona que debe responder a las preguntas, sea quien sea, ¿no? El político, el cargo público, etc. Bueno, no es que el periodista no deba, porque por supuesto que sí, deba escuchar toda clase de críticas, en tanto que somos personajes públicos y nuestro trabajo también está y debe estar sometido al escrutinio de los demás, pues debemos estar perfectamente preparados para escuchar toda clase de críticas. Pero una cosa es criticar a la labor periodística, por ejemplo, ahora os acabo de escuchar a Jano y también a María hacer alguna crítica, alguna reflexión sobre los medios de comunicación. Y otra bien distinta es señalar a aquel que hace una pregunta incómoda, ¿no? Esta es la sensación que tengo yo, pero quiero conocer vuestra opinión, María. Bueno, yo creo que esto de señalar periodistas últimamente se está convirtiendo en una muy mala costumbre. Evidentemente, los periodistas, como cualquier persona, estamos sometidos a la opinión pública y podemos tener críticas, ¿no? Pero una cosa es la crítica y otra cosa es que te señalen por informar y además hacerlo verazmente. Yo creo que siempre ha habido un tira y afloja entre los periodistas y el poder político. Me voy a centrar ahí porque creo que realmente es donde está el debate. Siempre ha habido un tira y afloja, pero hay ciertas líneas rojas que no se suelen cruzar, ¿no? Entonces estamos entrando en una dinámica de señalar a periodistas con nombres y apellidos, aprovechándose muchas veces de la posición pública que se tiene, de incluso, bueno, hay que reconocerlo, de medios públicos para hacer este tipo de comentarios. Y yo creo que los periodistas podemos hacerlo bien o mal, pero vivimos en un Estado de Derecho y afortunadamente quien sienta que hay una información que le perjudica siempre puede recurrir a los tribunales o previamente exigir una rectificación, ¿no? Y si no considera suficiente esa rectificación, pues acudir a los tribunales. La pregunta debería ser si la información que ha dado ese periodista al que se está señalando es veraz o no es veraz. Y entonces, en función de eso, bueno, pues armar lo que es el discurso, ¿no? Pero yo, de verdad, creo que pensar distinto siempre enriquece. Creo, además, que los periodistas, por norma, deberíamos hacer un poco de contrapeso y estar ahí, ojo a visor, para hacer la crítica si es necesaria en un momento dado, porque creo que nos hace además a todos bastante mejor. Y a mí sí me gustaría decir, Sergio, que los carnés de periodista se reparten, no se reparten desde un partido político o desde... No, o sea, el título de periodista nos lo ganamos cada día, hemos estudiado, tenemos un título que nos acredita como periodistas. A otros compañeros no han estudiado esto, pero ejercen la profesión y igualmente se merecen ese respeto y ese reconocimiento como, bueno, como comunicadores, ¿no? Y bueno, yo
Tú lo sabes porque hace poco además eché mano de esta frase de Albert Camus, que una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala, ¿no? Que la recordaba hace poco y creo que es fundamental. Jano, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo que esto lo que debemos de señalar es porque es mucho más eficaz y mucho más útil. Esto es como todo. Si tú no puedes tumbar el mensaje, pues tumbas al mensajero. Y lo que se trata es de caricaturizar o estigmatizar al que está dando un mensaje que no es favorable para los intereses de partidos políticos. Entonces, pues bueno, se recurre pues radical, ultraderecha, al sueldo del tal, al sueldo no sé cuántos. Esto ocurre, ¿no? Yo creo que los periodistas, lo que tenéis un problema, desde mi punto de vista, es que, no hablo de vosotros en particular, me refiero, digamos, al gremio periodístico que conformáis. Yo creo que la gente percibe al periodista hoy en día como una persona que, según cuál es su ideología o según a qué partido se siente más cercano, defiende una cosa y la contraria. O sea, es una cosa impresionante. Tú puedes escuchar a una persona defendiendo un caso que hace 2 semanas estaba criticando porque le había hecho el partido político contrario, ¿no? Yo creo que eso en la ciudadanía evidentemente ocurre, que la gente percibe como más bien a un activista de un partido político más bien que a un periodista. Porque el periodista, por naturaleza, salvo en España, que está completamente corrompida la profesión y que no son independientes la inmensa mayoría de ellos, desgraciadamente, el periodista, su papel es ser la mayor molestia que exista del poder político. Y cuando digo poder político me refiero a tanto de izquierdas como de derechas. O sea, para los políticos un periodista tiene que ser su peor enemigo. Tiene que ser además un contrapeso democrático. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, es ser un contrapeso para que se puedan ejercer abusos de poder. Ahí están los medios de comunicación para denunciarlo. Lo que ocurre en España, y yo no conozco muchos países en los que esto ocurra, lo que ocurre en España, es que hay medios de comunicación que están clarísima y evidentemente al servicio de los partidos políticos. En la trinchera, Jano. Sí, pero eso es un problema ya no solo para el gremio periodístico, del cual a mí personalmente, como no formo parte de él, me trae sin cuidado, esa es la realidad, pero sí que me preocupa mucho, en mi caso, a nivel personal, lo que es la calidad democrática de un país, porque sí que lo puedes medir por sus medios de comunicación. Cuando tú tienes medios de comunicación críticos al poder político, son muy poquitos, y dices, oye, aquí hay un problema muy, muy serio, porque en realidad no se busca informar. Aquí ya podríamos hablar de qué es lo que hay detrás, ¿no? Que en el fondo lo que es un adoctrinamiento social para que todo el mundo piense igual y instalar una hegemonía cultural de la cual el que salga, pues entonces enseguida es que es un radical ultraderecha que lo que pretende es tumbar al gobierno. Oiga, vamos a ver, los hechos y los datos son los que son. A partir de ahí, cada uno tendrá su opinión, pero es que estos son los hechos. Y no por relatar unos hechos que evidentemente uno no puede negar, pues entonces hay que caricaturizar al que los está diciendo y llamarlo de todo. Y esto ocurre siempre en España, me da igual, ahora está pasando porque tenemos este gobierno, pero pasaba lo contrario con otros. Así es que al fin y al cabo, yo creo que esto es un problema mucho más serio de lo que parece. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, porque sí que creo que en general la profesión y nosotros los periodistas deberíamos hacer un poco de autocrítica, porque en tiempos en los que se habla mucho y se escucha más bien poco, creo que es un problema que la gente, antes de que tú digas lo que vas a decir, ya sepan lo que vas a decir. Yo estoy un poco cansada del periodismo de trincheras, de los buenos, los malos. Yo creo que hay periodistas íntegros, periodistas honestos, periodistas que lo que buscan es informar y luego evidentemente cada uno tiene su opinión. O sea, cuando salimos de trabajar, cada uno tenemos nuestra opinión y yo defiendo esa libertad de tener cada uno nuestra opinión, pero creo que cuando estamos delante del micrófono o vamos a escribir algo en lo que estamos informando, creo que tenemos que intentar dejar a un lado lo que pensamos y ceñirnos a los hechos. Volvemos a los datos, ceñirnos a los hechos e informar. Y el ciudadano no es alguien menor de edad al que le tengas que decir lo que tiene que pensar. No, libertad es que los ciudadanos pues puedan decidir lo que opinan. Nosotros no somos nadie para decir a la gente lo que tienen que pensar, ¿no? No, iba a añadir yo, básicamente bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jano, con un par de salvedades, ¿no? Un par de puntualizaciones, Jano. Verás, y aquí hablo también por experiencia propia, ¿no? Cuando
antes del señalamiento de la moda esta de señalar periodistas reciente, que tampoco es nueva en la historia de este país, existió otra moda que era la de poner una nota a una entrevista antes de que se produjera incluso, ¿no? Yo esto lo viví muchas veces. Si yo, al que me habían colocado toda clase de etiquetas, iba a entrevistar a un político de un partido, inmediatamente recibía. A veces era curioso ver cómo los partidos, los community managers de los partidos publicaban los tweets antes de la entrevista, lo juro, esto ha pasado, ¿eh? Sí, Y sí, entonces sí. ya me acusaban de haber hecho una entrevista muy pro alguien o muy contra alguien antes de haberla hecho. Esto aseguro que es así, ¿eh? Sí, O sí. algún medio de comunicación que publicaba el resumen de una entrevista antes de que se hubiera producido o antes de que hubiera terminado, ¿no? Porque ya tenían escrita su crónica, ¿no? Es decir, Sergio le puso una alfombra roja a no sé quién, o Sergio fue muy duro con no sé cuál, ¿no? El periodista lo que debe intentar es esclarecer, ayudar, a dar herramientas a los ciudadanos, a los espectadores, a los oyentes, dar herramientas, la mayor cantidad de herramientas posibles para que se forme una opinión. Y eso a veces consiste en hacer una entrevista dura. Eso otras veces consiste en poner al político, que es lo que estamos hablando, frente a sus propias contradicciones, para lo cual en ese caso sí hay que sacar hemeroteca. Otras veces consiste en hacer las preguntas adecuadas sobre programa económico, programa político, o sobre compañeros de viaje, o sobre contradicciones del tipo de usted ayer defendía esto y hoy defiende lo contrario, ¿no? Es decir, las entrevistas deben ser, las entrevistas, el poder o las preguntas en una rueda de prensa deben ser duras o no, porque eso forma parte de la libertad del periodista, de ejercer su profesión Sí, como sí. quiera para ayudar al espectador, es decir, al ciudadano, para darle herramientas para que se forme su opinión. Y siempre, y esta ha sido una premisa que yo he intentado siempre, a veces se me ha entendido y otras veces no se me ha entendido, siempre desde la posición no paternalista. El periodista no es el padre del espectador que le tiene que decir, mire usted, este es bueno o este es malo. Eso es algo que tiene que pensar y que tiene que decidir el espectador, que al final es el votante, que es lo que le preocupa a los partidos. Pero el periodista no tiene que tener esa posición paternalista de decirle, mire, le voy a privar de esta información porque usted no está preparado para recibirla. Mire, yo no le voy a dar... No, eso es una posición que es de muy poco respeto para los ciudadanos, para los espectadores. Entonces, te hago ese matiz de que no siempre el periodista tiene que ser el peor enemigo de alguien. No, con que sea notario de la actualidad, con que haga las preguntas que tiene que hacer, que son imprescindibles hacer para conocer la opinión del interlocutor, con eso creo que ya estamos haciendo un gran servicio público. Ojalá hiciéramos eso. Pero yo creo, Sergio, estando de acuerdo con eso, sigo pensando que el periodista tiene que ser el principal enemigo del político. ¿Y por qué? Porque vamos a ver, ¿el político de qué vive? Del engaño, de la demagogia, de la mentira. Entonces, el periodista, por supuesto que tiene que ser el que ponga problemas a que esa mentira o esa demagogia que quiere hacer, y me da igual el partido político que sea, el periodista sea el que intente siempre contrarrestarlo. Pues si el periodista se suma a la demagogia que está haciendo un partido político, es que el ciudadano está completamente indefenso. Salvo el ciudadano que, oye, diga, yo voy a mirar si todo esto que me están contando es verdad o es mentira, voy a realizar un proceso exhaustivo de búsqueda, que eso no lo hace nadie hoy en día, desgraciadamente, que si es que la gente se informa a golpe de tuit. Entonces, como la gente se informa a golpe de tuit, el periodista tendría que ser todavía, por supuesto que sí, el enemigo principal de todos los políticos, porque el político vive de la mentira, vive del engaño a la masa, que es lo que al fin y al cabo les da de comer. Pero, Jano, yo no puedo admitir la generalización de que todos los políticos viven del engaño, incluso Los aunque grandes fuera... partidos sí. Pero es que asumir esa premisa es dar por bueno la idea de que todos son corruptos y yo por naturaleza no puedo No, pensar. no, 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 yo no digo que sean corruptos, ¿eh? Yo creo que es distinto. Y vamos a ver, el político lo que busca, evidentemente, cualquiera, es el poder, ¿no? Uno se mete en política para intentar tener el poder y gobernar un país. ¿Cómo se consigue eso? ¿Tú qué necesitas? Que la gente te vote en una democracia. Y Pero te para que la pueden gente votar te porque te vote, quieren, te pueden votar porque confían en tu programa. Quiero decir, yo entiendo lo que quieres decir, entiendo que además en muchas ocasiones... pero mira, Sergio, esto, un ejemplo muy claro, es como cuando nos dicen los impuestos. Yo me parto de risa con esto de los impuestos, que siempre dicen, vamos a bajar los impuestos. Luego nadie baja los impuestos. Y da igual que gobierne el Partido Popular que gobierne el Partido Socialista. O sea, en la última legislatura, el Partido Popular con Rajoy, la mayor subida impositiva que ha sufrido España en la democracia fue bajo el gobierno de Rajoy. Y ahora que hay gente, que esa misma gente que votó a Rajoy, dicen, qué vergüenza que no van a subirme los impuestos. Bueno, oiga, pero si es que usted votó a otro partido así, o sea, me refiero, los políticos viven de esto. O sea, el político en realidad no significa que sean corruptos, pero evidentemente la demagogia es uno de los recursos a utilizar que se lleva utilizando desde la antigua Grecia. O sea, es lo que hay. Entonces yo creo que el periodista, por supuesto que sí. Tiene que ser una molestia, ¿vale? Si quieres enemigo a lo mejor suena muy fuerte, pero una molestia muy dura al poder político. Desde luego que sí, tiene que ser un contrapeso, que decir, que no, lo que no puede ser, yo mira, por ejemplo, a mí he hecho 2 entrevistas
a partidos políticos. Y no hago más porque mucha gente me dice, Jano, ¿por qué no entrevistas a este político o al otro? Porque me piden las preguntas. Me piden las preguntas antes de entrevistarlos. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿cómo voy a tener yo que pasarte las preguntas para entrevistar a un político? Pero, y si Jano, no le gustan, pues no te la dan. Entonces, claro, dije, paso de entrevistar a los políticos. Es una vergüenza que los políticos sean los que dictaminen este tipo de cosas. Porque hay periodistas que le prestan a eso. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Yo efectivamente recuerdo a muchos jefes de comunicación intentando de una manera o de otra obtener las preguntas de tu entrevista, y recuerdo toda clase de desplegar, María esto lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, desplegar toda clase de habilidades y de eufemismos para decir no, yo nunca voy a dar las preguntas de todas maneras. Básicamente, un segundo, María, básicamente porque quien me conozca sabe que yo no te puedo dar las preguntas porque no las tengo. Y no las tengo porque acostumbro a prepararme muy bien las entrevistas para improvisar todo lo que puedo en una conversación escuchando al interlocutor. Porque solamente escuchando lo que dice puedes preguntar lo que toca, ¿no? Entonces es imposible que yo te pueda pasar un cuestionario por mucho que me lo prepare. María. A ver, sobre lo que estabais hablando, yo creo que, bueno, lo he dicho ya, ¿no? Yo creo que los periodistas tienen que ser críticos. Creo que la palabra es crítico. Es decir, no creerte, Jano, lo primero que te dicen, sino comprobar si lo que te están diciendo es así, ¿no? Me da igual políticos, empresarios, etcétera. O sea, yo creo que el periodista tiene que comprobar los hechos sobre los que va a informar. Y eso implica tener cierto carácter crítico, que a veces coincidirá el mensaje con la información y otras veces no, y evidentemente habrá que contarlo. Y por supuesto, lo que dices, los periodistas son un contrapeso, Esto es así. Y luego me gustaría meter en el debate, que ya lo has apuntado un poco tú, Jano, acerca de la diferencia que hay entre los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento en el que tenemos muchísima información que nos llega por muchísimos canales. Y nosotros tenemos también que estar educados, el ciudadano es mayor de edad y tiene que saber distinguir entre lo que es una información real y lo que es un fake. Y en las redes sociales, muchas veces, la información no es información. Te lo digo porque yo que doy clase en alguna facultad, me he encontrado con la paradoja de que ha habido personas, bueno, alumnos, que son periodistas, que están haciendo un máster y que me han dado como información algo que era un gag o que era un comentario de un tuit de un humorista. Y eso es un problema, porque evidentemente yo creo que en el siglo XXI, que es el siglo de la información, en el que absolutamente todo además es comunicación, esa información, esas noticias son, si me permitís, el nuevo petróleo. Y en ese nuevo petróleo ha desencadenado una verdadera batalla por el relato. Y para eso están los periodistas, para en esa batalla por el relato presentar las noticias de acuerdo a la realidad. El otro día escribía un artículo y echaba mano de Platón y el mito de la caverna, ¿no? Vamos a ver, ¿queremos ser ciudadanos que vivimos felices y encantados viendo las sombras o queremos romper las cadenas y saber cuál es la realidad? El artículo se llamaba En honor a la verdad. Lo tenemos por ahí, de hecho. Sí. En honor a la verdad. Luego lo vemos. Bueno, no sé si sois conscientes, pero se nos ha pasado prácticamente la hora de conversación. Me encanta Jano porque, claro, hay dos ideas que me ha encantado escuchar, que es una empieza con el encabezado de vosotros los periodistas. Jano es graduado en Economía y Comercio Internacional y además ha viajado por medio mundo, has hecho un poco lo que te da la gana, los cuentas en tu página de Jano García, pues que dejaste el colegio con 17 años, que te dedicaste a jugar al póker de forma profesional, que luego, que nunca abandonaste tu pasión por la historia de la política y la economía, que te fuiste a vivir a Londres, que luego te fuiste a vivir a Santiago de Chile, que luego te fuiste a vivir a Nueva Zelanda, y
que regresaste hace 4 años, ¿no? Da la sensación, Jano, de que haces un poco lo que nos decías al principio que quieres hacer, ¿no? Que es pues lo que te apetece, lo que quieres y que lo haces en libertad. Que es el título, por cierto, de tu podcast. Y por ahí empezamos la conversación. ¿Crees que, y ya vamos poniendo final a esta conversación, ¿crees que todo parte, como decía el chiste aquel de yo soy independiente, pues dígame usted de quién independe? ¿Crees que todo parte de esta independencia, de la independencia económica? Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre lo digo, o sea, yo eso no tengo ningún problema en decirlo. Yo me siento muy afortunado de poder haber hecho que de mis lectores y mis vivir. Y siempre digo que esa independencia que me dan ellos, suponiendo que el día de mañana yo dejase de vender libros, imagínate que por lo que sea, los próximos libros que publique son un absoluto bodrio y no los compra nadie. Y vamos a suponer que nadie vuelva a escuchar mis programas y nadie se hace patrono ni me apoya a través de YouTube. Pues claro, si uno pierde la independencia, uno tiene que comer también. Entonces, si el día de mañana uno tuviese que decir, bueno, ¿a cambio de qué yo me puedo permitir el lujo? Que lo he hecho de algunos medios que me han dicho, Jano, te ofrecemos escribir en este sitio. Y decirles que no. Pero decirles que no porque no me gusta el línea editorial de ese sitio y tengo el lujo de no necesitar, digamos, ese sueldo que ellos te dan. Entonces, el dinero, yo siempre digo que no hay todo el mundo busca la felicidad, no, te da independencia. Luego la felicidad te la tienes que buscar tú por otra forma, por otras vías, pero la independencia sí. Entonces, desde luego que sí, el dinero juega un papel muy importante. Yo, de hecho, o sea, puedo decir lo que me dé la gana, puedo hacerlo cuando quiera, porque soy independiente económicamente. Es decir, no dependo de nadie que me diga, toma tu sueldo, Jano, en función de si lo que estás diciendo o no estás diciendo me interesa a mí para los pactos que pueda tener con el poder político y demás. Desde luego que el dinero es un papel fundamental. Desgraciadamente, en la vida generalmente, cuando la gente intenta buscar respuestas, hacer que sea el dinero y encontrarás generalmente la respuesta de por qué se hace esto. Bueno, detrás suele haber siempre una cuestión económica, desde luego que sí. Bueno, estás, por cierto, Jano, en Madrid, en un hotel, nos decías al principio. ¿Qué te traes entre manos? Pues estamos ahí trabajando en un proyecto. Bueno, me voy a mudar aquí en Madrid. De hecho, estoy buscando piso, creo que te lo comenté al principio. Y en septiembre yo creo que ya se podrá anunciar oficialmente. Estamos aún trabajando un poco en todo. Oye, es curioso, justo hablamos de independencia y hablamos de libertad y el audio de Jano, por lo que se ha dejado de oírse con la claridad del principio, y ahora te escuchamos un sonido un poco metálico, no sé qué pensar, ya uno no sabe qué pensar. Vamos a dejarlo ahí. María, ¿en qué proyectos estás? Que has mencionado no sé qué de un libro, pero bueno, ¿qué oyen mis ojos? ¿Qué oyen tus ojos? Claro. No, bueno, a ver, ya sabes que yo siempre estoy en muchas enredando cosas. Los cielos, sí. A ver, sobre todo estoy focalizada ahora que justo se van a cumplir 2 años que en Radio Televisión Española estamos con una administradora única provisional. Bueno, pues estoy sinceramente esperando que salga adelante el concurso del Consejo de Administración y que Radio Televisión Española pues supere esta anomalía, ¿no? Que es una anomalía al final el no tener un consejo de administración y se puedan empezar a tomar decisiones que permitan pues, a la empresa pues, garantizar ese servicio público. Yo, para terminar, Sergio, sí que me gustaría decir que creo que los periodistas tenemos que analizar, una vez que pase esta pandemia, el papel que hemos jugado. Muchas veces se dice que lo que no se ve no existe y la realidad es que sí existe. Entonces, creo que tenemos que defender ahora más que nunca pues, la transparencia, la verdad, porque de verdad creo que la prensa en estos momentos es más necesaria que nunca. Y yo, desde luego, si algo me he dado cuenta en estos días de pandemia, es lo importante que es la libertad. Si a mí me preguntaras qué es lo que más has echado de menos o lo que más has aprendido a valorar, yo te diría que la libertad. Creo que somos una generación, la nuestra, ¿no? La de los tres que estamos hablando aquí, que hemos sido muy afortunados porque
no nos ha tocado pues, vivir grandes penurias, ¿no? Y creo que la crisis del coronavirus, al margen de que debería hacernos reflexionar, a mí me lo ha hecho, reflexionar acerca de la falta de empatía que tenemos en esta sociedad, ¿no? Sí que quiero preguntaros a los dos, empiezo por Jano muy brevemente, nada, en cuestión de segundos. ¿Cómo crees que va a cambiar tu vida después del coronavirus? ¿En nada? ¿Radicalmente? ¿En algo concreto? Es decir, ¿cómo será el ejercicio de nuestra profesión? Jano, tú lo estás ejerciendo, de facto, el comunicar y escribir libros, en fin. ¿Cómo te va a cambiar? ¿Cómo crees que nos va a cambiar la vida el coronavirus? Y yo creo que a corto plazo, evidentemente, lo estamos viendo ya, y hasta que no haya una vacuna vamos a vivir una vida completamente diferente. Yo creo que a largo plazo no va a cambiar tanto como la gente cree. Todo el mundo se cree que todos vamos a teletrabajar y que las oficinas van a desaparecer. Yo creo que eso no va a ocurrir. En mi caso personal, yo tampoco creo que vaya a notar un gran cambio. Yo espero y deseo seguir haciendo lo que he estado haciendo, que es escribir, que mis jefes son mis lectores y mis oyentes, como digo, y tener esa independencia que me otorgan para poder seguir informando desde una perspectiva diferente a lo que son los medios tradicionales y sobre todo sabiendo que no hay nadie detrás que te está como una marioneta moviéndote para que digas una cosa o digas la otra. Yo, en mi caso personal, creo que no va a cambiar tanto. En el caso de las otras personas, ya según la situación de cada uno, ¿no? Yo creo que está también, María, los periodistas deben hacer un ejercicio de reflexión porque desde luego que esta crisis del coronavirus deja muchas víctimas, pero yo creo que la profesión periodística, en fin, para ojos de muchísimos ciudadanos españoles, ha perdido muchísima credibilidad, desde luego que sí. María. Bueno, un poco contestaba en la anterior respuesta, pero yo creo que a mí esta crisis, sobre todo en lo que me ha cambiado, en lo que he hecho el clic, si se me permite el símil, es en adoptar un mayor compromiso en la defensa de nuestros derechos, ¿no? De esos derechos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos defendieron, en ocasiones incluso, pues yo qué sé, hasta con la vida, ¿no? No lo sé. Pero un mayor compromiso, creo que sin duda es el momento de la sociedad civil, que los políticos al final son nuestros representantes, son el delegado de clase que hemos elegido y creo que toca dar un paso al frente y defender el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Y, bueno, si me permites, pues diré una frase para terminar acerca precisamente del futuro, que es de Víctor Hugo, y que dice: el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Y yo creo que la crisis del coronavirus para todos es una grandísima oportunidad. Casi me va leyendo el pensamiento. Te vas a tener que preparar otra frase para nuestro muro, porque sabes que siempre le pido a todos los amigos que pasáis por aquí que escribáis un graffiti en nuestro muro. Pero antes, hay una cosa que, bueno, no sé si sabéis, pero que me encanta porque es cuando yo os pongo a prueba vuestras habilidades tecnológicas, que es que os suscribáis en directo en nuestro canal. Porque, Jano, más triste es pedir, pero más triste es robar. Entonces, creo que ya estoy suscrita. Pues te vuelves a suscribir con otra cuenta. Pero aquí la cuestión es que entréis en nuestro canal de YouTube cuando acabe esto. Y ahí, pero no crees que esto lo digo como frase hecha, no, en directo, que yo vea que... ¿Quieres que lo hagamos? Hombre, claro, que suscribáis. Cuando acabe esto... Bueno, pero yo me voy a meter entonces con otra clave, porque perfecto, yo estoy suscrita. a mí cuantas más claves, cuantas más cuentas, mejor. Entráis ahí, entráis en cuando acabe esto en nuestro canal de YouTube y le dais a suscribirse, a la campanita y a todo, ahí, y que lo veamos subir. Y también esto vale para todos los espectadores que nos estéis viendo por primera vez y digáis, hombre, pues esta conversación me ha parecido agradable, me ha parecido interesante, han estado muy bien y tal, pues entonces os suscribís y le dais ahí a la campanita y os avisamos de cuando tengamos la siguiente conversación. Espero que lo hayáis hecho y si no, luego os pido pantallazo. Y segunda parte del reto... Mando prueba, mando prueba. Ahí estamos, María. ¿Ves? Sabía yo que no me ibas a fallar. Tenemos un muro, el muro que nos acompaña aquí atrás, justo detrás de estas ventanas. Por el muro, pues aquí ha pasado todo el mundo, desde Enrique Danza, lo veis, Carlos Latre, Juan Echanove, Jesús Álvarez, Silvia Parejo, José María Olmo, al que también han atacado, por cierto, últimamente, Jorge Blas. Un abrazo, José María. Lucrecia, Rodrigo Miranda, María Pombo, también un beso muy fuerte para María Pombo. José Mota, Javier Capitán,
En fin, un montón, un montón. Miguel Falomir, antes de abrir el Museo del Prado, Tony Aguilar, Esther Jaén. Bueno, Jano García, ¿qué quieres escribir en nuestro muro? ¿Qué frase quieres dejar ahí para la posteridad? Pero tiene que ser citando a alguien. No, lo que tú quieras. Una frase, un graffiti tuyo. Puedes poner, mira, hay frases de quien puso. Os invito a Yo la tengo, Sergio. Le dejamos pues así si quieres un poco más. No, ya la tengo. ¿La tienes? A ver, Jano. Sí. Hoy en día no hay excusa para ser engañado. Hoy en día no hay excusa para ser engañado. Jano García, en el muro de Cuando Acabe Empezamos. María. Yo te voy a dejar 3 ideas, ¿vale? Ostras, esto es nuevo. ¿Vale? 3 tips. Bueno, son 3 ideas, pero que... Bueno, tú, a modo graffiti. Tú dilas. Bueno, yo voy a decir, la democracia confinada, el poder de la mentira y la libertad de informar. A ver, que no me quiero liar, no te quiero cambiar los sustantivos y adjetivos. Primero, la democracia confinada. Sí. Segundo. El poder de la mentira. El poder de la mentira. Y tercero. Sí. La libertad de informar. La libertad de informar, vale. Todo esto lo ponemos en un graffiti dentro de un corazón o quitamos el corazón. Pon un micrófono o así. Mira, un micrófono. Vamos a intentar poner un micrófono. Pues, no, era un chiste lo del corazón. Estaba imaginándome yo el graffiti. Bueno, pues nada, ha sido un placer enorme esta charla con 2 amigos que lo son y además estupendos profesionales que además, como veis, ¿no? Con diferentes visiones del mismo hecho, pero no ha salido la palabra, pero la pongo yo con la honestidad como telón de fondo de nuestra profesión, ¿no? Que sí que la honestidad se puede ejercer de muchas maneras. Cada uno puede entender la libertad de expresión como quiera, siempre y cuando esté dentro de ese paraguas de la honestidad. Ha sido un lujo de charla con Jano García. Muchas gracias, Jano. Te lo agradezco. Muchísimas gracias, Sergio. Muchos éxitos en tus proyectos presentes y futuros. María Ezaguirre, compañera de tantas fatigas. Espero que lo que nos queda. Espero que sigan siendo muchas esas fatigas, porque significa que todo irá bien. Muchas gracias. Gracias, María. Un beso. Gracias a ti. Y a Jano le digo que al final, pero justo al final, espero que luego en emisión nos escuche. Parecía que vivía en una piña debajo del mar. Hay una pecera. Espero poder arreglarlo y que la gente no piense que hemos entrevistado al final a Bob Esponja. No. Vamos a intentar arreglarlo. Gracias, Jano. Gracias, María. Un placer enorme. Muchas gracias, de verdad. Me ha encantado esta charla con vosotros, donde además hemos aprendido mucho. Me quedo un momento con el equipo, con Javi, con Vito, con Alex, con Marcos, con Cristina, con Marta y con Silvia. Creo que no me di con Enrique, creo que no me he olvidado de nadie. Equipazo que hace posible que siempre podamos conectar con tantos y tantos invitados y que además lo hagamos en óptimas condiciones. Muchas gracias en este programa 49. En el 50 nos vemos. Adiós. Folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too.